Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 51, el fielato. Llegó julio, mes de vacaciones, de piscina y de obligaciones fiscales. Mes temido por empresarios y autónomos que deben hacer la presentación del IVA, el impuesto de sociedades, retenciones a cuenta, pagos fraccionados. Excusa perfecta que nos lleva a hablar del fielato. Qué palabreja, ¿verdad? Los mayores seguro que la han oído mentar antes. La palabra fielato procede del fiel, nombre que se daba a la aguja de la balanza que se usaba para el pesaje. Fielato, por su parte, hacía alusión al lugar donde los vendedores ambulantes de cualquier producto debían abonar las tasas que fijase el ayuntamiento por vender su mercancía. Se trataba, pues, de oficinas municipales que se establecieron en toda España a la entrada de poblaciones grandes. Comenzaron a funcionar en torno a mediados del siglo XIX hasta aproximadamente los años 60 del pasado XX. Su función era recaudatoria: cobrar impuestos principalmente sobre el vino, el aguardiente, el aceite, la carne o el pescado que entrase en la población, para destinar esos fondos a gastos públicos, arreglar calles, construir el alcantarillado, etc. Algo que entonces era conocido con el nombre de arbitrios. Estos edificios, para que os hagáis una idea, menciono uno que seguro todos conocéis. ¿Os dais cuenta esa pequeña caseta que está donde empieza Torres Villarroel, pasando la Plaza de Toros? Pues ese era conocido como el fielato de la Puerta Zamora. Como ya os estaréis imaginando, no estaríamos hablando de ello si en Castellanos de Moriscos no hubiera habido un fielato. Y hasta sabemos exactamente dónde estuvo ubicado. Concretamente en la que fue casa de José Escudero, de mote Veloz para los que somos de casa, en la que hoy es calle de María Isabel Méndez Herrero, pero que otrora fue Salas Pombo y anteriormente calle del Hospital. Hasta se conserva una fotografía antigua donde se ve que en el dintel del portal de dicha casa había una piedra donde en letras negras se leía la palabra fielato. Y es digno de mención porque eran muy pocos los pueblos pequeños con fielato, y Castellanos era uno de ellos. Pero, al igual que ocurría con el Portazgo, del que os hablamos hace unas semanas, su presencia aquí pudiera explicarse por el continuo trasiego de personas y mercancías de Valladolid a Salamanca y Ciudad Rodrigo y viceversa, así como por la proximidad de las estaciones del ferrocarril de Moriscos y Gomecello. La reglamentación de los fielatos estaba bien clara. Debían estar abiertos de sol a sol, claro, para que nadie se librase de pagar. Y si estos estaban instalados dentro de la población y no a las afueras, como era nuestro caso, la circulación de las especias debía ser conducida hacia ellos mediante marcas o rótulos visibles por las calles. De hecho, en 1901, hay una orden del día en una de las actas del ayuntamiento que dice: se rotulan las casas y calles de la localidad. Se sustituyen por otras que digan más en pro de la cultura de un pueblo, para lo cual se adquieren pinturas precisas, designándose las calles de tránsito para la conducción de especies grabadas con pagos desde la entrada de la carretera a Valladolid y desde el camino de la estación hacia el fielato. Y no dejaban escapar una. Era importante recaudar, porque el pueblo, aparte de sus propios servicios municipales, tenía que pagar anualmente sus contribuciones. En 1885, año tomado por ejemplo, la contribución territorial fue de 8.000 pesetas, la industrial de 233, y como contribución para sufragar la cárcel del partido judicial, 307 pesetas. Este impuesto sobre consumos venía siendo en general bastante opresor para las clases humildes. En Castellanos de Moriscos, pueblo eminentemente agrícola,
el vecindario manifestaba sus quejas, especialmente por el impuesto de consumo sobre los cereales. De manera que fuimos pioneros en 1879 al formar una junta hecha por los vecinos para el repartimiento de las contribuciones y para designar un recaudador de las agremiaciones, de forma que se cubriese el cupo lo más equitativamente posible, midiendo o pesando las especies según su clase. Uno de estos recaudadores fue Lucio García, nombrado en 1890 con el premio del 2% de las cantidades presentadas. Ese mismo año tuvo lugar una curiosa peripecia. Quedó registrada esta entrada en el libro de sesiones. Telesforo Hernández, natural y vecino de Zamora, es denunciado vendiendo a granel el vinagre que transportaba en un pellejo por las calles del pueblo, en las afueras y no el centro, para no ser visto. Al verse sorprendido con el pellejo encima de sus hombros y lleno de vinagre, lo tiró al suelo tratando de huir. No obstante, fue detenido y llamado al orden. Al pobre Telesforo no solo le tocó pagar, sino que encima echó a perder el vinagre. En 1897 leemos esta otra. Miguel Martín, tabernero en la calle Ramos del Manzano, manifiesta que es la persona que introdujo 31 pellejos de vino hace pocos días, adeudándolos en el fielato de la calle Zamora, y que está pronto a demostrar con pruebas irrecusables que los otros, hasta 43, fueron llevados hasta Castellanos de Moriscos. Ya lo veis, pagar impuestos ha sido siempre, tanto para ricos como para pobres, la obligación de la que todos han querido escapar. Nosotros, como venimos diciendo, no cobramos arbitrio, por lo que no debéis escaparos de escuchar Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.